Saludos, querida Resistencia, y bienvenidos a un día más en Distopía. Bueno, como había anticipado en mis redes sociales, el video de hoy va a tratar sobre la natalidad. Particularmente las bajas tasas de natalidad que está teniendo Occidente y el mundo occidentalizado. Europa, Corea del Sur, Japón, acá parte de Latinoamérica también. En los últimos años han visto un declive, una baja en la tasa de natalidad y en la dificultad que hay para el reemplazo generacional. Es decir, la gente que por edad se va retirando y va falleciendo, que pueda, por cada persona que se va, aparecer una persona joven o más de una persona joven, de hecho, para compensar y mantener estable la población de los países. Eso no estaría sucediendo y cada vez, con cada año que pasa, se complica más. Y quería hablar de este tema porque siento que los análisis que hay del lado de la izquierda y del lado de la derecha no terminan de abarcar o no terminan de comprender la macro, de entender las ramificaciones que tiene esta situación o los puntos por los que surge. Me parece que tienen análisis incompletos, digámosle. Porque si uno habla de lo de la tasa de natalidad con grupos de izquierda, mayormente la conversación va a tener que ver con variables económicas. Van a apuntar con que los costos de vida hoy son muy altos y que mantener un hijo puede ser una carga, o incluso van a celebrar que haya menos personas en el mundo por el tema de que consideran la superpoblación un problema, creen que tenemos demasiadas personas en el mundo. Creo que es un análisis limitado ese, a lo largo del video van a entender por qué. Pero tampoco creo que la derecha esté haciendo un muy buen trabajo en puntualizar por qué ese análisis está mal, porque se enfocan en otras cosas que también me parece que son superficiales. Hablan de tal vez el ataque a la familia tradicional o a la religión y de cómo socialmente no está bien visto lo de tener hijos por temas de tal vez una cuestión de propaganda, podría decirse, de cómo en las películas, en las series se habla de priorizar la carrera, se habla del desarrollo personal, se habla de cómo no se puede balancear correctamente la vida personal y la vida familiar y la vida laboral, de cómo es muy difícil, como que lo presentan como algo demasiado desafiante y eso desincentiva a la gente. Y si bien creo que puede haber algunas personas que se vean afectadas por la propaganda, no creo que la propaganda alcance para explicar un cambio tan grande, porque también suelen fogonearse otras cosas y otras ideas a través de los medios del entretenimiento y de los medios de comunicación que no calan realmente en la gente. Para decir algo breve, el tema de lo que se habla de las películas o las series que son woke, de la agenda woke, de cómo introducen conceptos políticos que simplemente no resuenan con la gente. Y esto se ve en las bajas ventas que hay de esos cómics, de esas películas, de esas series, de lo que sea, que cuando tienen un contenido que ya es demasiado propagandístico, ni siquiera la gente, el público al que está apuntada esa propaganda, que podrían estar de acuerdo con esa ideología, lo terminan consumiendo porque afecta la calidad del producto. Termina siendo simplemente que la película es mala, más allá de si coincide conmigo en lo ideológico o dice cosas con las que yo podría estar de acuerdo, la película es de mala calidad, porque cuando uno prioriza la propaganda por encima del contenido de entretenimiento, bueno, justamente uno está sacrificando la calidad del entretenimiento por la propaganda, y eso nunca es popular. Como digo, independientemente de si coincide con la ideología política de uno. Así que, si bien la propaganda puede explicar una parte, explicar a algunas personas que sean susceptibles a eso, no creo que pueda dar explicación del nivel al que estamos viendo cómo están afectadas las cosas ahora y la baja de natalidad a los niveles de los que estamos hablando. Para ponerlo en números más concretos, la tasa de natalidad de Corea del Sur, por ejemplo, es tan baja que si fuese a mantenerse a este mismo ritmo por los próximos 50 años, el cálculo es que Corea del Sur pasaría a tener el 4% de su población. No que bajaría un 4% su población, bajaría al 4% de la población, ¿se entiende? Corea podría llegar a tener el 4% de su población actual, eso es todo lo que quedaría. El otro 96% desaparece.
porque sencillamente se va falleciendo o emigran o se van más personas de las que nacen a tal ritmo, tal es la distancia entre la cantidad de muertos, la cantidad de emigrados versus la cantidad de nacimientos, que en 50 años podemos estar hablando de que el país desaparece, literalmente desaparece por falta de gente. Eso no se explica por propaganda, simplemente. Creo que el análisis de la derecha es muy limitado en ese sentido. Pero tampoco creo que el de la izquierda, los factores económicos, sirva. Uno puede decir, no, ¿cómo que no? Pero si no te puedes permitir tener un hijo y los costos que tiene, la educación, todo eso, el tener un hijo es un gasto y vos tenés que estar bien acomodado económicamente, Entiendo que uno a nivel personal pueda dar esa explicación, eso puede ser una variable para algunos. Pero no creo que sea un fenómeno que tampoco lo pueda explicar por dos razones. Primero, porque justamente estamos hablando de baja de natalidad en países del primer mundo. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de Japón, estamos hablando de Corea del Sur, que son países que están muy bien acomodados económicamente. Son primer mundo. Son literalmente los países con la mejor calidad de vida. Uno ahí realiza una carrera o realiza un oficio breve, electricista, plomero, lo que sea, y ya se puede permitir un buen nivel de vida. Está bien que no sea lujoso, pero alcanza para poder sostener una familia. La variable económica no es un problema ahí. La gente en los países del primer mundo tiene la capacidad de poder costearse un hijo y sin embargo no lo tienen. Y con respecto también a la variable económica, el segundo tema es que todos en realidad sabemos que hay una variable inversa en términos de dinero. A ver, yo les doy dos parejas. Una está compuesta de una médica y un ingeniero. Cobran re bien, tienen un montón de plata, tienen un buen nivel educativo, viven en un barrio bonito, todo lo que ustedes quieran. Denle todos los privilegios, todas las ventajas del punto de partida. Y por el otro lado, tenemos a la pareja de el Kevin y la Jenny, dos villeros que viven a base de polenta y de vinito ubita, que no terminaron el secundario y que están en uno de los barrios más carenciados del país. ¿Cuál de los dos creen ustedes que tiene más hijos? Todos sabemos que la gente de bajos recursos, de poca plata, de poco nivel educativo, lo que sea, suelen tener un montón de hijos. Que tiene su lógica por temas de supervivencia y otras cosas en las que no voy a entrar ahora en este video porque me quiero enfocar más en el tema de lo macro. Pero el punto es que hay familias muy bien ubicadas económicamente que tienen uno o dos hijos y hay familias en situaciones totalmente paupérrimas económicamente que no paran de multiplicarse. Entonces, tampoco puede ser la variable económica solamente lo que explique esta reducción en la población, porque si hay mucha riqueza en un país, entonces tenés los recursos para poder permitirte una familia. Y si hay mucha pobreza, se da este fenómeno de que las familias de pocos recursos tienden a multiplicarse mucho. Entonces, o extrema riqueza o extrema pobreza tendrían que estar viendo altos niveles de natalidad. Y no ese es el caso. A nivel casi global, como digo, sobre todo en Occidente o países occidentalizados, se está viendo una baja en la tasa de natalidad, que no creo que se explique por las variables económicas. Entonces, si no es un tema económico, no es un tema de propaganda, no es un tema de estas cuestiones socioculturales, entonces, ¿qué es, a fin de cuentas, lo que está afectando a la gente? Y mi análisis, lo que yo considero, es que ya sea a nivel consciente o a nivel inconsciente, ha habido en la población un cambio de paradigma. La gente cambió la lógica de pensar en los hijos por una cuestión de cantidad y empezar a pasar a ver a la familia, la configuración de la familia, la creación de vida como una cuestión de calidad. Y ese cambio, como digo, consciente o inconsciente, afecta totalmente el resultado y cambia además cuáles son las variables a considerar. A ver, paso a explicar. Antes, allá y entonces, tenía sentido que se priorizara la cantidad de hijos. Que tener hijos y tener la mayor cantidad posible era lo que estuviera bien visto y sería lo que estuviese incentivado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la época de los imperios, 2000, 3000 años atrás. Los números ganaban batallas. Hoy nosotros tenemos los drones, la K-47, la bomba atómica, todo lo que vos quieras, que ahora hacen que las guerras sean un contexto más complejo y más difícil de regular. Pero allá y entonces,
no tenían todas estas ventajas, no tenían toda esta tecnología. Allá y entonces los números eran un factor muy influyente en la victoria de una guerra, porque lo único que tenías en ese momento era una espada, un escudo, un besito en la frente y vaya con Dios. Entonces, si un ejército de 1000 hombres se enfrenta a un ejército de 150.000, está bien todo el Sun Tzu y el arte de la guerra y todo lo que vos quieras, pero la guerra la ganaba aquel que tuviese la mayor cantidad de números, perdón. Por eso también se puede ver cómo las políticas de los imperios de ese momento o de las religiones de ese momento incentivaban mucho la formación de la familia y condenaban mucho las prácticas que pudiesen meterse en el medio, que pudiesen complicar la producción de nuevos hijos. Todas las religiones abrahámicas, las religiones de ese momento, condenan el aborto, condenan la homosexualidad, condenan, en fin, se culpaba al diablo y al demonio por las malformaciones. Básicamente se criticaba y se condenaba a un nivel legal o a un nivel moral, o ambos, la falta de hijos, o los hijos que tuviesen algún tipo de problemática muy, muy complicada, que fuesen, llamémosle, de mala calidad. ¿Por qué se produce eso? Por esto mismo que estoy diciendo. Una vez se pregunta, ay, bueno, pero ¿qué le importa a Dios que dos hombres decidan amarse en vez de un hombre y una mujer? ¿Por qué no producís soldados, negro? No me servís para la guerra. Si una enorme cantidad de mi población son homosexuales o abortan demasiado, o tienen algún tipo de práctica que no terminen hijos, que no terminen nuevos soldados, entonces mi imperio produce 10.000 soldados y el imperio de enfrente produce 150.000 y me llevan puesto. Porque en esos momentos la fuerza y los números son lo que gana y punto. Entonces no nos podemos dar el lujo de andar viendo qué es lo que cada uno quiere para conformar su pareja, o cuál es el término de la calidad de la crianza. Tenés que tener hijos, pibe. Tenés que tener hijos, porque necesitamos nuevos soldados y porque había mucha más mortalidad, había muchas más causas de muerte. Todavía no entendíamos cómo funcionaban las enfermedades, no teníamos ni concepto de las bacterias, ni de los virus, ni de la higiene, ni de nada de todo eso. Entonces era muy normal que vos tenés 12 hijos, pero 8 se te mueren, te sobrevivían 4 nomás. Felicidades, te quedaste con 4, seguís teniendo familia, pero los otros se habían muerto ya fuera por la guerra, por infecciones, por enfermedades, por accidentes naturales, por que los atacó un animal, por lo que sea. Había un montón de causas de mortalidad. Entonces era necesario tener una mayor cantidad de hijos para compensar. Como dije recién, tenés 12, se te mueren 8, te quedaron 4, saliste ganando. Entonces hay un incentivo para tener cantidad por un tema de supervivencia, porque si tus enemigos tienen más hijos que vos, allá y entonces ganan. Ese paradigma empieza a cambiar con la revolución industrial y muy particularmente con la revolución informática, cuando la tecnología avanza lo suficiente como para poder preservar la vida, prolongar la expectativa de vida, reducir la tasa de mortalidad. Empezamos a tener un cambio en donde yo creo que ahora nadie siente que estemos en riesgo de extinguirnos por falta de nacimientos. Tenemos 8.000 millones de personas en el mundo y subiendo. Entonces, de hecho, una de las cosas que se habla es que tenemos un exceso de gente, de que ya los recursos que hay en el planeta no alcanzan para darle de comer, o para darle hogar, o para darle para poder sostener esa cantidad de población si no se empieza a controlar. Ahí sí entra en el debate del control poblacional, de si efectivamente tenemos demasiada población y deberíamos reducirla, o si eso es propaganda de los oligarcas y que tenemos que tener más. Eso voy a dejar que ustedes se peleen ahí en los comentarios, izquierda y derecha, arreglenlo entre ustedes. A mí el debate de si necesitamos más o menos humanos no es lo que me importa ahora, porque mi punto es otro. Mi punto es, como dije, que ha cambiado el paradigma. Al estar todos nosotros de acuerdo en que ya hay la suficiente población, particularmente en las metrópolis, en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos, uno sale a la calle, camina 2 cuadras y en la cantidad de autos, la cantidad de colectivos, la cantidad de edificios, tenemos tanta gente que nosotros literalmente inventamos edificios que se llaman rascacielos. O sea, tenemos 5 departamentos por piso, 68 pisos, tratamos de llegar hasta el cielo para poder encajar a toda la cantidad de gente que tenemos. Entonces, cuando uno se cría y crece en un ambiente donde abunda la gente,
empieza a cambiar la mentalidad, porque ya no es necesario multiplicarse lo más posible para sostener a la especie humana. La especie humana va a estar bien. Ahora, lo que podemos hacer, ya que tenemos la suficiente cantidad, es empezar a filtrar, empezar a volvernos selectivos y empezar a pensar en calidad por encima de cantidad. Esta es una lógica muy fácil. Vos estás pasando hambre, es una semana que no comes nada, te ponen un plato de comida enfrente, no te importa de qué es ese plato de comida, no te vas a poner, pero tiene ajo o tiene demasiada pimienta, no te importa, te estás muriendo de hambre, vos comés. En cambio, cuando estás en una ciudad donde puedes acceder a cualquier clase de comida, donde podés pedir delivery, donde podés comprar de todo, donde entras a un jumbo, entras a un supermercado donde tenés todo lo que vos quieras al alcance de tu mano y te lo podés costear, ahí te das el lujo de ser más selectivo con la comida, de ser más caprichoso y de decir con qué cosas querés comer y qué no. Cuando tenés abundancia de opciones, te das el lujo de elegir. Cuando tenés escasez, no. Y cuando nosotros tenemos 8.000 millones de personas en el mundo, creo que, como digo, consciente o inconscientemente, se ha planteado la posibilidad de empezar a dejar de pensar en cantidad y empezar a pensar en calidad. Y la calidad del ser humano, la calidad de la crianza y de la posibilidad de conformar una familia sana, no solo, como digo, tener hijos por tenerlos, sino tenerlos en buena calidad, poder brindarles una buena calidad de vida y que ese hijo crezca y se vuelva una buena persona, una persona que además haga la sociedad buena, que no solo la pase bien, sino que pueda ayudar a los demás a estar bien. Cuando uno empieza a pensar la natalidad y empieza a proyectar la familia en esos términos, y empieza a ver el panorama más amplio, ya no solamente la variable económica, sino, bueno, un poco todo lo que nosotros venimos hablando en el canal, la variable social, la política, que los niveles de corrupción, que la inseguridad, que el contexto social, que esto, que lo otro. Cuando uno amplía la vista, ¿con qué se encuentra? Con que estamos en distopía, muchachos. Empieza a ver justamente todo el propósito de este canal, que es que las condiciones no están dadas desde ninguna de todas las demás variables. Más allá de si la variable económica está bien ubicada o no. Si uno ve demasiados niveles de corrupción, demasiados niveles de inseguridad, ve mugre, ve falta de códigos en la población, ve que los niveles educativos son bajos, ve que esto, que dice, que lo otro, que dice, yo tal vez me puedo permitir tener un hijo desde lo económico, pero ¿qué pasa con todas las demás cualidades y con todas las demás variables con las que se va a cruzar esta persona a lo largo de su crecimiento? Uno puede encontrarse con un desincentivo de decir, ¿vale la pena realmente? ¿Voy a poder brindarle una buena calidad de vida? ¿Voy a poder darle de comer? ¿Voy a poder vestirlo? Pero además voy a poder pasar tiempo de calidad, voy a poder criarlo bien, voy a poder enseñarle, voy a poder protegerlo de que otras personas no lo lastimen o no perjudiquen su crianza, de que no le vayan a hacer bullying, de que no lo vayan a abusar, de que no vayan a tener algo que le arruine la vida. Lo puedo proteger dentro de lo razonable, cuestión de que los aspectos negativos que vayan a suceder sean azar imprevisible, pero no que sean variables fijas en una sociedad disfuncional, una sociedad por la que todos tenemos que atravesar por esos elementos negativos. Creo que la gente se da cuenta que no. Y además, ahí entra lo que yo digo de que no solamente la variable económica, sino de que la propia estructura de la sociedad puede estar conformada de una manera que es antifamilia, que es que tener familia está en contra de los mejores intereses del individuo. Por nombrar un ejemplo práctico, en Francia, los test de paternidad son ilegales. Se pueden realizar bajo orden de juez o por motivos de investigación. Pero vos, como privado, por tu propia cuenta, no podés ir y realizar un test de paternidad. Si yo tengo un hijo con una mujer en Francia y tengo mis sospechas o tengo mis dudas o simplemente me quiero quedar tranquilo, lo quiero hacer porque digo, no importa con quién sea, yo lo voy a hacer igual y lo planteo de entrada y quiero realizar un test de paternidad para mis hijos, no lo puedo realizar, es ilegal en Francia. Hay multas altísimas por llegar a conseguirlo, llegar a pedirlo de otros países o algo por el estilo. Y la parte más graciosa, ¿cuál es la justificación para esto? ¿Por qué no se le permite a los hombres realizar test de paternidad? Bueno, porque estos eran legales en un principio. Y la cantidad de familias que esos test destruyeron
por justamente revelar la cantidad de hijos que no eran legítimamente del padre, que no eran de la pareja actual de esa mujer, era tal que las autoridades decidieron volver ilegales los test para reducir la cantidad de conflictos, la cantidad de separaciones, la cantidad de divorcios, la cantidad de abandonos que había como resultado de esos test. Dos cosas. Primero, lo jodida que tiene que estar tu sociedad para que la cantidad de familias destruidas por la infidelidad sea tan alta. Y lo segundo, volviendo un poco a mi video anterior, la lógica psicópata, la lógica distópica de decir, en nuestra sociedad hay demasiados casos de infidelidad, hay demasiadas mentiras, hay demasiadas parejas que se conforman, pero que no deciden mantenerse unidas en un proyecto de vida común. Es decir, estamos metiendo a terceros, no hay compromiso, no hay fidelidad, no hay códigos. Estamos moralmente perjudicados como sociedad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tengo la solución. Lo vamos a esconder debajo de la alfombra y vamos a dejar de hablar del tema. Vamos a hacer ilegal que la gente quiera destapar que la familia que se conformó es disfuncional, que es producto de una infidelidad. Que el padre se joda y críe hijos que no son suyos. No hay otro problema. Mientras no explote socialmente, mientras toda la situación se mantenga más o menos tranquila, listo, que nadie hable de ello. ¿Necesito explicar por qué eso no es una solución? ¿Ven a lo que me refiero con que el presente es distópico y no el futuro? Ya no hace falta esperar el futuro, muchachos. Estamos haciendo que sea ilegal para los padres realizar test de paternidad para ver si los hijos son efectivamente suyos. 3, 4, 5 hijos podés tener que no son tuyos y no tenés forma de saberlo porque el gobierno te dice que no. Y la razón por la que te le dice que no explícitamente es no porque eso podría causar que la familia se separe. Y sí, hermano, sería el propósito. Pero en lugar de tratar de corregir los temas de la fábrica de las relaciones sociales y de la forma en la que se ha ido conformando la visión de la pareja y de la fidelidad y de la monogamia y toda la cosa, no, lo volvemos ilegal que se pregunte y que se hable del tema y ya está. Esa es una variable que no es económica. Eso no es un problema de que los padres no se puedan permitir tener una familia o no puedan encontrar pareja o lo que sea. Pero si tu país te va a decir, vas a criar un hijo que no es tuyo y es ilegal que quieras averiguar si es tuyo o no, es un enorme desincentivo a la hora de querer formar una familia. Y si nosotros empezamos a ver esta clase de variables, como digo, el tema de la educación, el tema de la seguridad, el tema de los juicios por divorcio, cómo eso termina en muchas ocasiones con las cortes muy fuertemente inclinadas en favor de la mujer, haciendo cosas como esta, como que los hombres tengan que pagar manutención por más que el divorcio haya sido un divorcio amigable, las formas en las que la tenencia de los hijos siempre queda de parte de la mujer y ella puede decidir qué tanto se puede ver a los hijos o no, y voy a ser justo para las mujeres también, que tienen lo que había mencionado yo también en un video anterior, de las 25 perimetrales y denuncias por violencia de género, porque durante el embarazo tal vez el tipo ahí muestra su verdadera cara y se vuelve violento todo, y la justicia no hace nada por protegerlas, y ellas quedan madres solteras con una perimetral, con un tipo que los amenaza, teniendo que hacerse cargo solas. Todas esas variables, que no necesariamente son económicas, que tienen que ver con la ley, tienen que ver con el orden, tienen que ver con la fábrica de la confianza, que tienen que ver con todas estas cosas, no afectan la cantidad, pero afectan la calidad. Y esas variables, para mí, han sido muy fuertes en la determinación de esta reducción de natalidad. Lo que para mí prueba, como digo, que hay un cambio de paradigma. La gente ya no considera que necesitemos números, ya no necesitamos soldados para la guerra, el imperio ya no necesita carne de cañón. Bueno, un poco sí. Hay países que son bastante pro guerra y que ganan con eso, pero detalles. A lo que voy es que ya no tenemos esa necesidad de decir tenemos que multiplicarnos para sobrevivir, porque tenemos 8.000 millones de personas en el mundo. Entonces, creo que este cambio de paradigma, de dejar de pensar en cantidad y pasar a pensar en calidad, es lo que lleva a la gente a considerar todas las variables que tienen a su alrededor, darse cuenta que efectivamente vivimos en distopía y decir, no, la verdad que no, esto es un caos, esto es un desastre, esto yo apenas si me sé manejar en este ambiente, no voy a traer a un niño a que tenga que crecer
en este entorno tan injusto cuando no tengo ninguna razón? Cuando no hay una buena razón para decir, ok, la vida es injusta, pero porque es así, porque no lo podemos evitar. No, muchas de estas cosas han sido causadas a propósito. Lo que me lleva un poco a la pregunta que hago siempre de cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios de esto. Porque a fin de cuentas, si se rompió tanto todas estas variables que pueden afectar la decisión de tener hijos, ¿cómo se dejó que eso pasara? ¿Cómo se llega a que la sociedad se perciba como tan distópica al punto de que la gente diga, no, la verdad que no quiero traer hijos a este desastre? Y la realidad es que no solamente se deja que pase, sino que en muchas ocasiones se produce que pase. Porque como había explicado en el video anterior, hay ciertos beneficios de romper las cosas y de que las cosas funcionen mal. Particularmente en este caso no tanto políticos, sino tal vez económicos a nivel empresarial, a nivel oligárquico. El oligarca, el burgués, el globalista, el elitista, como lo quieran llamar, el término que le quieran poner para estas personas de enorme poder económico y enorme influencia política, que pueden utilizar su dinero para cambiar las leyes y para cambiar las reglas del juego. Bueno, aunque no lo parezca, la reducción poblacional, el control de la población, tiene ciertos beneficios económicos. Arrancando por un primer paso, a los propios procedimientos que garantizan la baja de la población se cobran, pueden ser un negocio. El aborto es un negocio multimillonario, cada una de esas operaciones con los médicos, con las clínicas, con las anestesias, con la venta de los restos después al final para investigación, para los laboratorios, es un negocio multimillonario. Además de los profilácticos y las pastillas para el embarazo y para todo el control de la natalidad, todos los métodos anticonceptivos que hay también pueden ser un negocio en sí mismos. La propaganda de que tener un hijo es un impedimento para la carrera o es un tema que te puede evitar el ascenso social, permite que la gente se enfoque justamente más en trabajar, se enfoque menos en la familia y se vuelva un ciudadano más productivo económicamente. Mientras menos mujeres quieran ser madres, menos licencias por maternidad, son menos transferencias o descuentos o tener que garpar por cuestiones como las guarderías o tener que permitirles esos minutos antes o después para poder llevar al hijo a la escuela o poder retirarlo. Más mujeres queriendo estudiar carreras y meterse en el ámbito empresarial implica más potenciales empleados. Y el hecho de que haya más gente queriendo trabajar aumenta la demanda de trabajo, aumenta la cantidad de potenciales personas que justamente quieren trabajar. Y si la oferta de trabajo es menor que la demanda de trabajo, ¿qué es lo que pasa? Puedo reducir los sueldos, puedo explotar más al empleado. Porque si vos vas a buscar trabajo y sabes que en todo el país hay 3 personas que pueden hacer el trabajo que vos haces, pero hay 10 empresas buscándolos, entonces vos podés exigir un mayor salario y podés pedir más beneficios porque sos un empleado muy valioso. En cambio, si vos vas a buscar trabajo y junto con vos hay otras 100.000 personas buscando trabajo y los puestos de trabajo disponibles son 10.000, entonces yo me puedo dar el lujo de decirte, te voy a pagar una miseria, el turno va a ser de 6 días a la semana, 15 horas por día, y si no te gusta que pase el que sigue porque atrás hay otro que también está buscando trabajo. Entonces, el hecho de que haya más gente queriendo enfocarse en trabajar que queriendo tener hijos permite momentáneamente que haya una reducción de los salarios, como estoy diciendo, una situación de desventaja con respecto al empleador que le permite al empleador llevarse una mayor ganancia. Y uno dice, bueno, pero eso no funciona por mucho tiempo porque si nadie está teniendo hijos, eventualmente te quedas sin trabajadores, porque a fin de cuentas también los necesitas para trabajar. Y acá está el gran punto final, y acá está el gran problema que creo que no lo terminan de entender la izquierda y la derecha o la gente en general. El peligro latente que hay, que es que eso no es cierto, porque los oligarcas pueden en complicidad con los políticos solucionar eso con mucha facilidad, abriendo la frontera. Si nuestra población autóctona
considera que la situación económica no es favorable o considera que las variables sociales no son las correctas y está esperando que nosotros cambiemos y les demos una mejor calidad de vida para empezar a tener hijos y por lo tanto no están teniendo los suficientes hijos, entonces si la población autóctona no los provee, los traemos de afuera. Podemos importar gente que no tenga estas preocupaciones, que no tenga estas prioridades, que esté en otro nivel educativo o con otro trasfondo, que no haya sido influenciada por su contexto tanto como la nuestra, y que ellos sean los que se multipliquen, que ellos sean la mano de obra barata, que ellos sean los que ocupen los trabajos que los otros no quieren ocupar para que podamos seguir sosteniendo trabajos de baja calidad. Entonces tenemos gente de África que viene de bajos niveles económicos y de bajos niveles educativos, que era lo que habíamos explicado, de la gente de bajos recursos multiplicándose mucho. Traemos gente de Medio Oriente, traemos una bocha de musulmanes, fanáticos religiosos, que se acuerdan también lo que habíamos dicho, la religión en ese momento que te dice, no, te tenés que multiplicar porque hay que tener soldados, y eso era útil en ese momento, pero si vos sos un fanático, si vos considerás que tu religión sigue diciendo la verdad, que es que sus valores son atemporales, entonces no te importa que ya no estemos en la época de los imperios. Dios me mandó a tener la mayor cantidad de hijos que sea posible, yo los voy a tener. Entonces, no es necesario solucionarle la vida a la población o darle una mejor calidad de vida para que podamos seguir teniendo trabajadores, porque simplemente los podemos traer de afuera. Y si ese trabajo que traemos de afuera es trabajo poco calificado, porque no es que estamos dándole visas a los ingenieros y a los enfermeros y toda la cosa, sino que abrimos la frontera y que venga el que venga, y viene gente de estudios básicos o gente sin estudios para realizar mano de obra barata. Entonces podemos mantener la calidad de vida así como está y seguir llevándonos toda la ganancia. Y el gran problema es, bueno, pero si nosotros abrimos la frontera indiscriminadamente y llegan a entrar demasiados criminales o llegan a entrar gente que no se asimila a nuestra cultura, llegan a generar muchos problemas sociales, eso no termina destruyendo el país, eso no termina cambiando su identidad, eso no termina jodiéndonos a todos. Sí, a todos nosotros sí, nosotros que no nos podemos ir. Nosotros que nos tenemos que adaptar a la situación en la que estemos. Pero los oligarcas tienen plata. Por eso se los empezó a llamar globalistas. Porque tienen alcance global, tienen influencia en muchos países, pero además porque se pueden trasladar. Si yo tengo plata, simplemente agarro mis cosas, me voy y me compro un departamento, me compro una casa en otro lado y me voy a vivir a otro lado. Entonces yo me voy a vivir a Europa porque la calidad de vida de Europa es buenísima. Pero ahora que la calidad de vida es demasiado alta y que tengo que pagar sueldos que son demasiado buenos, o que la gente considera que tengo que empezar a solucionar sus problemas de verdad y darles mejor seguridad y darles más tiempo de calidad con su familia, reducir las jornadas laborales, me parece que ya no me resulta esto. Así que hago que entren los inmigrantes, hago que los salarios sean menos competitivos, todos los exploto lo más posible, y si el país se pudre y se va al carajo y no logra recuperar, no logra tener el reemplazo poblacional, bueno, Europa no me sirve, me voy a Corea. Corea no me sirve, me voy a Japón. Japón no me sirve, me vengo acá a Argentina. Argentina no me sirve, me voy a Canadá. Canadá no me sirve, me voy a Dubái. Dubái no me sirve, me voy a Kenia. Kenia no me sirve, y así. Mientras la destrucción esté controlada en algunas partes del mundo, pero otras estén prosperando y se estén creciendo de una manera más o menos equilibrada, yo tengo a dónde irme. Lo único de lo que se tienen que asegurar es de no romperlo todo al mismo tiempo. Pero mientras dejen algunos espacios en los que se pueda estar bien, se mueven para ahí, listo. Total, countries privados, seguridad privada, gente haciéndole los deliveries y los mandados, no tienen que interactuar con nadie, son gente que está desconectada de la realidad, son gente que no tiene que pasar por las mismas dificultades que los demás. Entonces, ¿qué le importa romper todo? Si ellos igual van a flotar. Ese es el gran trasfondo. Esa es la gran crisis. Que más allá de que uno esté por sus propias razones personales decidiendo si quiere o no quiere tener familia, por el contexto social, el contexto actual, todas las variables que pueden decir que a uno lo pueden llevar a desincentivarlo de la idea de tener hijos,
son todos estos elementos que digo que hacen a la sociedad distópica, que han sido generados a propósito, que todas estas cosas se las rompieron por un beneficio económico o político cortoplacista y que no hay una necesidad de arreglarlo porque ellos simplemente se pueden trasladar para otra parte. A ellos no los afecta. Entonces, y esto es lo que creo que no vieron los análisis de izquierda y los análisis de derecha, y con lo que quiero cerrar el video, este es el concepto, es que estamos en un punto de inflexión. Estamos en un punto donde los oligarcas no quieren tener que mejorar la calidad de vida, no quieren dar mejores condiciones laborales, sino quieren solucionar los problemas de raíz de la población para darnos una calidad de vida que nos dé esperanza sobre el futuro. Y nosotros, bajo esa circunstancia, bajo ese contexto, estamos decidiendo no tener hijos para no sufrir, para que ellos no sufran la misma situación distópica en la que estamos nosotros. Y sin la población el sistema no se sostiene. Y sin que el sistema cambie, no va a haber población que sostenga ese sistema. Entonces, el empresario siente que no tiene por qué cambiar porque puede traer a la gente de afuera, porque puede controlar al político y tal vez puede simplemente trasladarse por otro lado. Y nosotros tenemos el control de este nivel de protesta, este nivel de concientización de la situación actual que tenemos para combatir esas políticas y para tal vez proponer un sistema que sea más benéfico y rehusarnos a participar del que no lo sea. Y creo que acá hay un empuje, un tira y afloje entre las dos fuerzas que llevan al estado de tensión en el que estamos ahora, donde nuestros políticos nos demandan volver a tener hijos, volver a conformar familia, volver a lo de la familia tradicional y de apostar por el futuro y toda la cuestión, porque necesitan más población para sostener el sistema. La máquina necesita de más engranajes. Y por el otro lado nosotros diciendo, no hasta que no cambie la situación. No hasta que este contexto de porquería que nos dejaron no me permita tener la certeza o por lo menos la esperanza de que mi hijo va a tener una mejor calidad de vida de la que tuve yo. Eso está en el centro de la discusión. Ese es el contexto en el que estamos ahora. Y es normal que, siendo ese el contexto, vos estés desmotivado o sientas que no tenés el incentivo o el deseo de querer formar familia. O de que si la tuviste, de que sí querés conformar una familia, que estés preocupado, que te preocupe el futuro, que te preocupe qué le vas a poder proveer a tu hijo, no solo en términos económicos, sino en términos de lo social. Es normal tener esas preocupaciones y es normal tener ese estrés. Porque estamos en un contexto distópico. Y traer vida al mundo, a participar de una sociedad y de un sistema enfermos, no debería ser algo que te deje tranquilo. Es normal tener estas preocupaciones. Y es normal tener o esta falta de deseo o esta preocupación por el futuro, cuando se trata de conformar una familia en un sistema que está en contra de poder darle una buena calidad de vida a esas familias. Espero que este video te haya hecho sentir un poco menos solo o un poco menos sola. Si te gustó, por favor, dale me gusta, deja un comentario, compartilo en tus redes sociales, compartilo con alguien que sientas que necesita escuchar esto o que le interesaría hablar del tema. Y por sobre todas las cosas, no dejen de resistir.